Entonces ahora vamos a analizar y aprender un poquito. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos circuitos eléctricos. Pero de entrada vamos a analizar la ecuación, ¿ya? Esta ecuación de la ley de Ohm dice que el voltaje es el producto de la corriente por la resistencia, ¿ya? Ahora, para fines de estudio de seguridad industrial, a nosotros nos va a interesar la ecuación de esta ley de Ohm de la siguiente manera, ¿ya? Ahora sí. Nos interesa a nosotros, se puede despejar corriente, se puede despejar resistencia o se puede despejar voltaje. En este caso lo que vamos a hacer es despejar la corriente. ¿Qué hacemos? Ponemos el dedo acá, ¿no ve? Tapamos la corriente y dice que el voltaje se debe dividir entre la resistencia, o sea, voltaje dividido entre resistencia. Esta es la ecuación que nos va a interesar estudiar en seguridad industrial. A ver, vamos a hacer un repasito de lo que con ustedes hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Voy a hacerles una pregunta y a ver, ustedes me lo van a ir respondiendo. ¿Qué pasa en esta ecuación si la resistencia es pequeña? ¿Qué pasa con la respuesta en corriente? Hay más corriente. Correcto. Exacto, se eleva. Sí, así, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? La otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la resistencia sube? La Entonces, corriente baja. la corriente baja, muy bien. Ahora, fíjense bien lo que estamos diciendo. Es algo importante. Ustedes se acuerdan que yo dije que el cuerpo humano, el cuerpo humano más o menos, como yo lo dibujé, ¿se acuerdan? En el pizarrón yo hice más o menos algo así, ¿no ve? Aquí están está así, ¿no ve? Y luego hemos hecho así. Bueno, así, este es el cuerpo humano, ¿no es cierto? Yo se los puse de este modo. Entonces, si el equivalente de todas estas resistencias es menor, entonces va a haber la posibilidad de que circule mucha corriente. Por tanto, es más peligroso, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a bajar la resistencia de mi cuerpo? ¿Cómo puedo hacer para que la resistencia de mi cuerpo baje? ¿Cuál es la peor condición que se les ocurre? ¿Quién nos dice? Estar mojados, tal vez. Sí, correcto. Cuando estás en la ducha, por ejemplo, ahí ni siquiera tienes zapato, ¿no ve? Estás mojado todo el tiempo. Y si esa ducha es eléctrica, mira, tu resistencia en esa situación es baja. Estás mojado, ¿sí? De hecho, hasta por los poros de la piel están mojándose, ¿no es cierto? Ahí tienes un grado de peligrosidad mayor porque puede circular la mayor corriente. Uno. ¿Cómo puedo hacer? Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer entonces para que mi resistencia corporal suba? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? Usar elementos de protección. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora ya, primero que me seco el cuerpo, ¿no es cierto? Salgo de la ducha, me seco muy bien y entonces me pongo elementos de protección. Un consejo aquí ya muy de la cotidianidad.
Yo les aconsejo cuando hagan trabajos eléctricos y su cotidianidad es, por ejemplo, con tableros eléctricos, todo eso, en la mañanita cuando se pongan el calcetín, antes de ponerse, mejor dicho, el calcetín, pónganse talco al pie para que los mantenga secos, ¿sí? Entonces, eso va a evitar que, que en el pie empiece a transpirar y ahí empieza también el problema de la humedad. Entonces, para evitar eso, pónganse talquito en el pie, su calcetín y un poco de talquito a las botas, porque también eso puede ayudarles un poco a disminuir, o mejor dicho, a incrementar el valor de la resistencia. ¿A qué se debe esto? Miren, ahora voy a hacerles las mismas preguntas anteriores para entender lo que acabamos de definir con ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, ¿cómo sería esto? Sí. ¿Qué pasa cuando esa resistencia tiene una tendencia al infinito? Matemáticamente, ¿no? ¿Qué pasa ahora si esa tendencia sube, la resistencia sube tanto que tiende al infinito? ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Cuál va a ser su tendencia? Cero. Muy bien. Entonces, su tendencia va a ser cero. Entonces, fíjense ahora un importante detalle. Cuando la resistencia de cualquier elemento eléctrico tiende al infinito, a esto es que nosotros le vamos a llamar aislante. ¿Para qué? Para que exista la menor cantidad de corriente posible. Permítanme unos minutos, por favor. Voy a atender una llamada de emergencia. No se me vayan, ahí nomás. Ah, por fin, se me escondió el micrófono en un momento de... Ya. Entonces les estaba yo explicando de que cuando un, un elemento conductor sube tanto el valor de su resistencia, nosotros ya le decimos aislante, ¿sí? Y ese aislante evita que pase corriente, ¿sí? Esto no se van a olvidar porque es un principio de la seguridad eléctrica, ¿sí? Entonces, si queremos evitar que circule corriente por el cuerpo humano, lo que tenemos que hacer es básicamente aislar. ¿Y qué es aislar? Es hacer que la resistencia corporal se incremente lo más que se puede. ¿Cómo se puede lograr? Hay que secarse, por eso el cuerpo, hemos dicho. Pónganse talquito al pie, como yo ya les había indicado, y después utilicen elementos de protección, botas que no tengan punta de acero, ropas que no generen chispas, etcétera, ¿no? Ya vamos a tener ocasión de hablar de los EPPs, pero va por ahí.
va por ahí el tema de la protección, ¿sí? Esto entonces, por favor, importante, no se van a olvidar este detalle. Esto de la ley de Ohm es clave, clave. Mira, aquí no necesitamos hacer ejercicios para comprender la importancia que tiene el analizar esta ecuación y el por qué tenemos que aislarnos para evitar que pase corriente, ¿sí? ¿Queda claro eso, queridos amigos? ¿Ya? Debe estar clarísimo. Sí, Inge. Gracias. Vamos a seguir entonces. Entonces, fíjense ahora, un circuito eléctrico, ahora vamos a ir analizando, ¿no? Eh, a ver, antes, otra cosita que se me estaba olvidando. Eh, ¿Qué pasa entonces? Si lo miramos al revés, voy a hacer ahora, miren, para que la idea quede completa, ¿sí? Si miramos ahora al revés, miren lo que va a pasar, ¿sí? Ahora, si la resistencia tiende a cero, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo me descuido? Por eso digo, cuando estoy en una humedad completa, tiendo a cero, ¿sí? ¿Han visto en el video que al empezar les puse? Estaban trabajando en medio del agua y no podía soltar después la maquinaria, ¿no ve? ¿Por qué ha pasado eso? Porque han disminuido el valor de la resistencia corporal. Sus zapatos se han mojado, todo se ha mojado. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Esto, entonces, es al revés también. La corriente tiende al infinito, ¿sí? A esto nosotros le vamos a llamar, desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Vamos a llamar el peligro de electrocución, ¿sí? Ese es el problema. Estás en humedad, entonces entras en peligro. Por eso cuando vayan al trabajo y estén por decir, después de una fiesta, el cuerpo está húmedo, no está transpirando. Esa es una situación muy peligrosa. Traten de no ir al trabajo o si van al trabajo, hagan cualquier otra actividad menos trabajar en electricidad ese día. Cuando están demasiado emotivos, o sea, muy emocionados, una mala noticia, no sé, pero muy emocionados, igual el cuerpo tiende a transpirar y ahí tienen otra posibilidad de problema. Muy nerviosos o muy renegando, ¿no? De mucha rabia. Son situaciones en las que el cuerpo humano tiende a transpirar y eso humedece el cuerpo y eso lo pone en riesgo. Entonces no se van a olvidar de estas ecuaciones de la ley de Ohm.